En el límite este de la ciudad de Los Reyes, a 14 cuadras de distancia de la Catedral de Lima, fue fundado el pueblo para indígenas de Santiago a fines del siglo XVI, conocido como El Cercado. Fue un espacio creado en el marco de la política de las reducciones que buscaba agrupar a los indígenas en pueblos separados de los españoles. La particularidad que tuvo este pueblo fue la existencia de una plazuela de trazo romboidal, única en su especie, la cual se conserva hasta la actualidad. Inicialmente, en el centro de este espacio se levantaba una gran cruz de madera, la cual fue sustituida por una fuente de bronce para el abastecimiento de agua del vecindario. A inicios del siglo XX, se instalaron en las esquinas de la plazuela 4 bellas esculturas de mármol italiano. Alrededor de la plazuela se construyó una hermosa iglesia de portada barroca, puesta bajo la advocación del apóstol Santiago. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima, viene trabajando en la recuperación de espacios públicos en el centro histórico de la ciudad. Es por ello que en una reciente intervención a la plazuela se buscó realzar el valor histórico de la misma y convertirla en un espacio de inclusión para sus vecinos. En ese sentido, se propone el proyecto Creación del Centro de Educación Física en el Jirón Conchucos, que forma parte de la red de complejos polideportivos verticales para el Cercado de Lima. Desde hace mucho tiempo hacía falta, es lo mejor que la alcaldesa puede hacer, porque aquí viene mucha juventud y necesita de estos espacios para poder jugar, hacer sus ejercicios, etcétera, porque si no, se dedican a otra cosa. Esta propuesta plantea la construcción de una edificación de 3 niveles, destinada a la formación física de niños, adolescentes y adultos mayores, cuyos fines son la prevención en problemas de desarrollo psicomotriz de los niños, el incremento de la capacidad de concentración y el aprendizaje en la escuela, la prevención primaria en temas de delincuencia y violencia juvenil. El centro contará con 3 áreas de juegos pasivos, ubicadas en cada nivel de la edificación, en donde se desarrollarán actividades tales como artes marciales, gimnasia y ejercicios psicomotrices, además de servicios higiénicos, vestuarios, tópico y depósito. Todo ello con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los residentes y usuarios del Cercado de Lima en acciones que buscan hacer de Lima una ciudad para todos.